Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Cuando llega el presidente de la República era inminente la necesidad de una gran reforma educativa que recuperara la rectoría del Estado y que modernizara todo. Los planes de estudio, la profesionalización de los maestros, las normales, reorganizara las escuelas, hiciera una gran inversión en infraestructura y de eso se ha tratado la reforma. Una reforma para que además no quepa duda de la prioridad que ha sido para el presidente. Ustedes lo recuerdan muy bien, pero hay veces que, reitero, vale la pena recordar. El presidente de la República tomó posesión el 1 de diciembre de 2012. El 2 de diciembre de 2012 se firmó el Pacto por México y el 3 de diciembre de 2012 estaba sobre la mesa una propuesta de parte del Ejecutivo de reforma educativa. Ese mismo diciembre, gracias a ustedes y gracias al esfuerzo de este grupo parlamentario, ese mismo diciembre se votó de manera favorable la reforma constitucional. Correcto. Y después vinieron la legislación secundaria y desde ahí empezaron las resistencias. Resistencias obvias y claras porque estábamos cambiando o era el inicio del cambio del sistema educativo. ¿Dónde? Pues en el momento en el que damos el paso o se dan los pasos para recuperar la rectoría del Estado, tener reglas claras para el ingreso al servicio profesional docente a través de un concurso y de un examen para que entren los que tengan mejores aptitudes y conocimientos. Los concursos para ascender de ser maestro a ser director, las evaluaciones que permite saber cómo vamos y dar capacitación a quien lo necesite e incrementos salariales a quien demuestre que está haciendo muy bien su trabajo. Todo eso implicaba un reto para quienes antes controlaban los ascensos de los maestros, para quienes antes controlaban el ingreso, para quienes después de esos 12 años de pérdida de rectoría del Estado se incrementaron prácticas como la venta y la herencia de plazas. Hay que decir las cosas como son. Y por supuesto que desde ahí vino la resistencia de la coordinadora. Y fue tal esa resistencia, ustedes se acordarán, que no pudieron sesionar en este recinto. Tuvieron que ir a sesionar a un recinto alterno, al centro Banamex o Bancomer, bueno, ese era el grado de resistencia y ese fue el valor que tuvo este Senado y que tuvo este grupo parlamentario para sacar adelante esa reforma. Y después de eso vino la parte de la implementación. Ustedes conocen la historia, pero déjenme nada más también para recordar, porque estas resistencias obviamente fueron también, después de la aprobación legislativa, fueron creciendo, ya en el campo, en el día a día. Y esas resistencias llegaron a su pico hace un año, exactamente hace un año, que estábamos iniciando cursos. Y hace un año teníamos un paro de labores en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. Pero no solo eso. En Michoacán, y quienes son de Michoacán lo saben, teníamos bloqueadas las vías del tren del puerto Lázaro Cárdenas, generando ya un problema para el país porque gran parte de la mercancía de ese puerto, que es uno de los más grandes de nuestro país, va o alimenta la generación de muchas de las exportaciones que hace nuestro país y que se producen en el centro, en el Bajío y en el noreste. En Guerrero, y lo saben bien, teníamos bloqueada la autopista del Sol de manera intermitente, pero bloqueado el paso entre la Ciudad de México y Acapulco. En Oaxaca estaban bloqueadas más de 80 carreteras, a tal nivel que hubo comunidades, tanto del Istmo como de la costa, que tuvimos que hacer un puente aéreo para llevar víveres por el bloqueo que estaban sufriendo. En Chiapas estaba bloqueada la frontera con Guatemala y estaba bloqueado el paso entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Ese era el panorama hace un año. Y empezaba a haber muchas voces que decían que teníamos que modificar la reforma educativa, voces que decían que la reforma tenía que continuar en el país y en estos lugares hacer una zona de excepción. Ideas que afortunadamente la firmeza y la claridad del presidente de la República no aceptó y no cedió.
Y un año después, podemos decir que finalmente los niños en estos estados regresaron a clases, que después tuvimos el primer mayo en más de 20 años sin paro magisterial. Como saben, siempre con el Día del Maestro era un pretexto para generar paro, no lo tuvimos. Iniciamos cursos la semana pasada en todo el país, sin excepción, sin ningún problema. Eso era algo que también no sucedía desde hace muchísimos años. Y mucha gente podría decir, bueno, sucedió porque en la práctica se dieron. Al contrario, afortunadamente la reforma siguió avanzando. A la par de que todo esto sucedió, entre mayo y julio se evaluaron la mayoría de los normalistas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas que se habían resistido. Esto lo conoce muy bien el senador Sofío. En el caso de Guerrero, incluidos los jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Durante todo este año hacer la capacitación a las maestras y maestros. Vamos a ofrecer capacitación gratuita a todos los maestros, 1.200.000 maestros que van a recibir una capacitación gratuita para que conozcan a detalle el nuevo modelo, los nuevos planes de estudio, etcétera. Después seguimos, bueno, con lo de los libros que ya les decía, continuamos con la presentación de la nueva estrategia de inglés, que es algo que nos entusiasma mucho, que va a ser un cambio extraordinario para el país. Nos vamos a tardar más o menos 20 años en que todo el sistema educativo sea bilingüe, pero vamos a ser el único país de Iberoamérica, no solo de Latinoamérica, incluyendo España, Portugal y, si me apuran, Italia y otros países de Europa no van a tener un sistema bilingüe o trilingüe para quienes tengan una lengua indígena como el nuestro. Y vamos a empezar con las normales, que las normales se hagan bilingües. Ya sacamos la primer convocatoria, ahorita hablaremos. Sí, claro. Ya si quieren hablaremos ahorita a detalle, pero bueno, presentamos lo del inglés, el fortalecimiento a las normales. Y ahorita, al iniciar este nuevo ciclo escolar, lo que estamos haciendo es implementar todos los programas piloto, es decir, los programas que van a poner a prueba estas nuevas políticas públicas para que estemos totalmente listos hacia adelante para el siguiente ciclo que inicia en el 2018-2019, que será como inaugura el presidente de la República. Y lo que va a pasar cuando inaugure esos cursos el presidente Enrique Peña Nieto va a ser un acto de un simbolismo extraordinario. Porque en 2012 él recibió un sistema educativo en donde no había rectoría del Estado, en donde la infraestructura de las escuelas estaban en el abandono, en donde teníamos planes de estudio acordes con el siglo XX y no con el siglo XXI, en donde había un gran desorden, una gran opacidad, y él va a entregar un nuevo sistema educativo con la rectoría del Estado recuperada y en marcha, con nuevos planes y programas de estudio y una nueva orientación pedagógica para que los niños aprendan a aprender acorde con el siglo XXI, con un programa de infraestructura de renovación como nunca antes se había visto, con una nueva organización de las escuelas, listos para que ese sistema educativo empiece a trabajar hacia adelante. Los concursos, las evaluaciones, la profesionalización de los maestros, todo funcionando, y eso va a ser un contraste entre lo que recibió y lo que entregamos. Un resultado y un avance extraordinario de la administración del presidente de la República, pero también de ustedes, del Senado, que trabajó en ese sentido y que creo que van a ser de los grandes temas que vamos a tener que valorar de lo que se ha logrado en esta administración. Con la claridad, la valentía que tuvo el presidente de la República de ver que en gran medida el futuro del país pasaba por la educación, que el cambio de México estaba en la fuerza de la educación y que había que ser arrojados, valientes, hacer lo que nadie antes se había atrevido a hacer, tomar los costos políticos que han sido muy altos, pero en donde ha sido absolutamente firme y claro y que van a llevar al país a otra dimensión. Un país que además se va a enfrentar, y ahorita platicaremos, el cambio tecnológico, y la única manera de lograrlo es con educación. Un país que tiene absolutamente todo para ser una potencia en el siglo XXI, porque tenemos todo, historia, cultura, gente, un gran país,
y eso lo vamos a poder lograr con la educación. Y ese va a ser no solo uno de los grandes legados del presidente de la República, sino una muestra en el 2018 de que la visión del presidente tiene que continuar y de que todos nosotros, en unidad con el presidente, tenemos que salir a dar la batalla para que México pueda continuar y México sea el Corea del Sur del siglo XXI. México sea la potencia a la que está llamado ser en el siglo XXI y no tomemos el camino que nos lleve a otros resultados como los que estamos viendo en Sudamérica. Esa es la disyuntiva que vamos a tomar y esa pelea, como nos lo ha dicho el presidente, tenemos que darla juntos, unidos y con plena lealtad y apoyo al presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.